este bloque, ¿qué les parece si hablamos sobre sexualidad? Otro de los temas que a la audiencia le interesa mucho, porque como lo decía al presentar el programa, ha sido un tema tabú durante mucho tiempo y aún mucha gente también es reticente a hacer ciertas preguntas relacionadas a su intimidad, que en definitiva es la sexualidad. Estuvimos conversando con Silvana Zaguini, un beso a Silvana Divina. Ella es presidenta de ARES, Asociación Rosarina de Educación Sexual, y en este caso hablamos sobre la mujer, disfunciones sexuales femeninas. La escuchamos. Vos sabés que es muy importante esto que decís de la información, de que la persona conozca, porque muchas veces en el consultorio lo que llega es, pensé que me pasaba nada más que a mí. Claro. Y tras que avergüenza hablar de estas cuestiones con un desconocido, porque el profesional sexólogo no deja de ser alguien que con quien no tenemos confianza, hablar de un tema tan íntimo es difícil, y cuando uno cree que solamente le ocurre a esa persona, es más difícil todavía. Claro, vergüenza o lo que fuera. Claro, genera pudor. Entonces, si hablamos de disfunciones sexuales en la mujer, tenemos distintas posibilidades, digamos. Una de las disfunciones más frecuentes o por las que más consultan las mujeres es por la disminución del deseo sexual. En eso, por supuesto que podríamos hablar muchísimo, pero básicamente hay que saber que tiene distintas causas. La primera distinción es tener en cuenta en función de qué hablamos de una disfunción del deseo, porque hay veces que si tomamos como parámetro lo que nuestras amigas, lo que la revista de moda dice que hay que tener como frecuencia de encuentros sexuales, y nos sentimos por debajo de esa media que se supone, digamos, estadística para la población, eso a veces genera una consulta. ¿Qué pasa? Si los dos miembros de una pareja, no importa el género, si los dos integrantes de una pareja tienen el mismo nivel de deseo sexual, no hablamos de disfunción, porque en realidad la noción de disfunción tiene que ver con no estar satisfecho con la forma en la que uno participa de los encuentros sexuales. Entonces, si ninguno de los dos siente un malestar en relación a la frecuencia de los encuentros, no vamos a diagnosticar una disfunción del deseo. Si hay una inhibición o una disminución o un deseo sexual inhibido, cuando la persona en relación a su propia biografía, es decir, una persona que siempre sintió o experimentó más interés por la sexualidad, de repente nota una merma, digamos, en su nivel de deseo sexual. Entonces ahí sí hablamos de una posible patología, que por supuesto las causas pueden ser múltiples. En general, los factores, digamos, que más inciden suelen ser los conflictos con la pareja, por supuesto, las situaciones de estrés, la depresión y los trastornos de ansiedad. Es decir, en general, como verás, son todas causas que si uno puede identificarlas y orientarse a eso, por supuesto que tienen solución. El estrés sube los niveles de catecolaminas, que son unos neurotransmisores y unas neurohormonas que tenemos en el cuerpo. Por supuesto que tangencialmente eso inhibe el eje que regula la respuesta sexual. Pero hay personas cuyo, digamos, nivel de activación psicofísica por un estado de ansiedad le genera excitación sexual. Entonces tenés, así como en la vida cotidiana, en todos otros órdenes, tenés quienes se estresan con los cambios y quienes se estresan con la rutina. Bueno, de la misma manera, en sexualidad tenés quienes estando bajo presión se les inhibe totalmente el deseo, y quienes estando bajo presión sienten más excitación. Exactamente. Va con cuestiones de personalidad, que es una variable a tener muy en cuenta también, porque si no estamos diagnosticando de forma equivocada. Es individual. Y otra de las preguntas que nos había llegado siempre, y por ahí es importante hacértela, ¿no? Hay mujeres que sienten dolor a la hora de tener relaciones sexuales. Claro. ¿Esto es vaginismo? No siempre. La dispareunia se conoce como el trastorno por dolor durante el acto sexual. La dispareunia, o sea, el dolor en las relaciones, puede ser femenino o puede ser masculino. Cualquiera de los géneros, digamos, puede sufrir dolor durante el coito. Las causas pueden ser múltiples en el caso de la dispareunia, es decir, pueden haber infecciones, en el caso de la mujer infecciones, hongos vaginales, puede haber una falta de lubricación, o porque no haya un nivel de excitación. Vos viste que
el signo de la excitación en la mujer es la lubricación vaginal. Cuando no se logra un nivel importante de excitación, pero se sigue adelante con una penetración, por ejemplo, entonces, bueno, ocurre que eso genera dolor. O por cuestiones hormonales, luego de la menopausia puede también aparecer dolor justamente por esa falta o disminución importante en la lubricación. Eso en cuanto a la dispareunia. U otras patologías que habrá que descartar con un profesional ginecólogo, ¿cierto? El vaginismo es otra patología. El vaginismo es, digamos, una contracción involuntaria del tercio externo de la vagina. ¿Qué quiere decir? Que no es que la mujer contrae voluntariamente, cierra el canal vaginal voluntariamente, sino que por diversas razones normalmente psicológicas se, digamos, condicionan esos grupos musculares para, pero cerrarse, yo diría más bien amurallarse. Ajá. Entonces, no solo impiden la penetración en el caso de un intento de coito, sino que impiden el uso de un espéculo por parte de un ginecólogo. O sea, son mujeres que realmente padecen mucho incluso la consulta médica del ginecólogo. Pero no es un tema físico entonces, es un tema psicológico. No, es un tema físico porque la contracción es real, ocurre y queda totalmente impenetrable, digamos, el canal. Ahora, lo que digo es que el origen suele ser psicológico porque está muy fuertemente asociado al miedo. Fíjate que hay mujeres que tienen vaginismo de entrada, digamos, desde que inician su actividad sexual, por fantasmas, temores, por desconocimiento de qué es lo que ocurre, me va a doler, me va a lastimar. Bueno, hay otras que ese miedo lo adquieren, es decir, puede ser primaria o puede ser secundaria cuando es adquirido. Por ejemplo, después del parto. Eso es bastante frecuente. ¿Por qué? Porque las mujeres, en general, en el parto natural tenés una episiotomía, es decir, a veces se hacen puntos porque se hace un corte, digamos, en el perine. Entonces, eso genera dolor, incomodidad durante la recuperación. Y después genera un miedo muy importante a la penetración, porque tienen la sensación no es un dato de la realidad, porque a lo mejor el médico le dice, no, mira, ya tenés el alta, no va a pasar nada, pero es esa sensación de que algo se va a romper o de que me va a doler. Entonces, involuntariamente, y hay que recalcar esto, es involuntario, se contraen esos músculos del tercio externo de la vagina, impidiendo la penetración. Que también esto se trabaja. Que también eso se trabaja, por supuesto, y hay ejercicios que se indican para que la mujer haga progresivamente, es decir, y siempre cuidando su propia subjetividad, sus factores emocionales y respetando sus tiempos. Perfecto. Bueno, dimos un pantallazo general, como siempre lo haces vos, con un conocimiento exhaustivo de cada tema, y de esto se trata, ¿no? Estos micros de sexualidad, de ayudar a las personas que no pueden disfrutar libremente de la sexualidad. Y a saber qué se puede solucionar. Que eso es importante. Tenés consultas, creo que casi todas pueden tener un diagnóstico bastante rápido, ¿no? De solución, y eso es lo importante. Gracias, Sil. Hasta la próxima. Por favor, gracias a vos. Interesante poder hablar de estos temas y tener profesionales como Silvana también comprometidos y que escuchen en forma muy simple, porque tienen soluciones muchas más rápidas de lo que uno cree. Así que si tiene algún problemita de los que ella expuso en esta nota, por supuesto lo que tiene que hacer es consultar, nada más que eso. Hacemos una pausita, la última de versión vanguardia, para volver con mucho arte y con mucha danza. Ya seguimos.